Hola, bienvenidas a todas. En este video les voy a enseñar a hacer estas tres figuritas navideñas. Son muy sencillas y quedan muy bonitas, así que espero que les guste. Y ya saben, suscríbanse si quieren seguir aprendiendo conmigo. Bueno, lo primero que vamos a usar para esta figura son dos bolitas de tergopol número 3. Y para otra de las figuras vamos a usar una bolita de tergopol número 3 y una bolita de tergopol número 2. De porcelana, para la cabeza vamos a empezar usando una bolita de masa de aproximadamente 8 gramos, que si no tienen balanza la pueden medir al lado de la esfera de tergopol y tiene que ser un poquito más chiquita que la esfera que vamos a usar. Empezamos a hacer la cabeza. Con la esfera de tergopol la vamos a forrar con la bolita de masa. Recuerden que la esfera tiene que estar previamente encolada, o sea, tiene que tener plasticola para que se adhiera bien la porcelana. Con la bolita ya forrada pasamos a amasarla así para que quede bien redondita y prolijita. Esta va a ser la cabeza de nuestra figura. Con la bolita ya bien forrada y lisita la dejamos secar y pasamos a hacer el cuerpo. Lo que yo hago para que se sequen bien es le pongo un pedacito de alambre y lo dejo en una basecita de madera que le hice agujeritos para que se seque. Y empezamos a hacer el cuerpito con la otra bolita número 3 y una bolita de masa color blanco. Yo los hago todos color blanco. No pinto la masa, simplemente uso la masa como está para después poder pintar los cuerpitos y las ropitas del color que yo quiera y así lo decido más fácil. Esta es un poquito más grande que la bolita de tergopol. ¿Se acuerdan que la anterior era del mismo tamaño? Bueno, esta es un poquito más grande. Y pasamos a forrar toda la bolita al igual que hicimos con la cabecita. Para esta, a diferencia de la anterior, cuando ya tenemos la bolita casi toda forrada y cerrada acá arriba, lo que vamos a hacer es tirar toda la masa para arriba. Por eso esta es más cantidad de masa que la anterior, porque nosotros de acá tenemos que sacar lo que es el cuello de la figura. ¿Ven? Como el cuerpito, esto va a ser como la panza y de acá vamos a sacar el cuellito. Cuando ya tienen esto así, vamos a cortar la masa sobrante y a emparejar todas estas partecitas. Ven que si las masas se les está agrietando, lo que hacen es con una toallita de bebé o con alguna cosa húmeda, la humedecen a la masa y pueden volver a emparejarlo bien y que la masa se funda. Y así quedaría el cuerpito listo. Ven que es como si tuviera pancita, como si fuera gordito. Esta base la pueden usar para hacer cualquier figura y del estilo que quieran. Yo voy a mostrarles cómo hago una y les voy a mostrar las otras tres opciones que hice para que ustedes elijan y puedan hacerlas como ustedes quieran. También lo que hago es, cuando ya tengo el cuerpito listo, medirlo con la cabeza para ver que queden bien, ven, y si veo que le falta un poquito de aplastar como la parte del cuello, presiono, así voy midiendo bien que queden bien unidos. Con el cuerpo ya seco pasamos a hacer las piernitas de la figura. Para las piernitas vamos a usar dos bolitas de masa color blanco también, que las vamos a hacer como dos cilindros y los vamos a unir a la figura. Cuando ya tenemos los dos cilindros hechos, pasamos a pegarlos a la figura y difuminarlos. Lo que hacemos es pegarlos con plasticola a la figura y después difuminar con el pincel de goma y el pincel de agua para que se funda todo bien y quede toda la figura uniforme. Bueno, y cuando ya tenemos lista la figura, ven, ya está todo difuminado y ya tenemos los piecitos listos. Acá tengo otra seca que hice. Cuando tenemos el cuerpito y las piernitas ya secas, pasamos a hacer los bracitos, que los vamos a hacer bien sencillitos. Vamos a usar dos bolitas de masa de aproximadamente 1 gramo o de 1 centímetro. En este caso son del mismo color de la cabecita que hicimos. Y lo primero que vamos a hacer es estirarlo. Vamos a hacer una tirita. Yo lo que uso para hacer las tiritas es esta basecita de acrílico para poder ver bien cómo lo aplasto, pero lo pueden hacer con las manos. Cuando ya tengo los dos bracitos del mismo largo, los mido con la figura para que tengan el largo que yo quiero y paso a hacer las manitos. Las vamos a hacer bien sencillitas porque es una figura fácil. Con el bracito lo apoyamos sobre la mesa y hacemos esto así y ya tenemos la manito. ¿Ven? Lo único que vamos a hacer es con una esteca le vamos a marcar el dedito gordo. Recuerden que tiene que ir uno para cada lado. Y así quedan las manitos listas. No le vamos a marcar los dedos ni nada porque es una figura sencillita. Entonces así quedaría y así se ve puesto en la figura. Lo que voy a hacer también es aplastar esta partecita de acá, que es la que va a ir unida al cuerpecito. ¿Ven? Así, y hacemos lo mismo con el otro brazo. Mientras se secan los cuerpos, lo que vamos a hacer es pegarle orejitas a las cabezas y dejarlas secar para poder hacer el pelo y pintar la cara y que las orejitas ya estén secas. Para las orejitas vamos a usar dos bolitas de masa muy chiquititas que vamos a tirarlas, hacer como una gota y aplastamos y así quedan las orejitas
de elfo. Si van a hacer a Papá Noel o a algún otro personaje, no tienen que hacerlas como elfo, sino que las hacen redonditas como una bolita y presionan al costado. Y así quedan orejitas comunes. Pero para los elfos, que es lo que yo voy a hacer, vamos a usar las orejitas en punta. Con las orejitas listas, le vamos a poner un poquito de plasticola en cada costado y las vamos a pegar a las orejas. Cuando ya las tenemos pegadas, lo que hacemos es fundirlas con el pincel de goma y agua, como hicimos con las piernitas, para que se integren bien a la cabeza. Cuando ya lo tenemos totalmente fundido, las dejamos secar y pasamos con lo siguiente. Antes de pegar los brazos y con el cuerpo ya seco, lo que vamos a hacer son los detalles de la ropa, que al que es un elfo le voy a agregar como si fuera un chalequito, a la nena le voy a agregar como si fuera un arbolito de Navidad, como si tuviera un vestido que es un arbolito de Navidad, y al que es como un soldadito le voy a agregar una chaquetilla. Entonces todo eso lo hago con un pedacito de masa y le voy agregando relieve a la figura para que parezca que tengan la ropita y después las pinto por encima. Cuando ya tenemos toda la ropa lista, ven, yo le agregué los detalles, por ejemplo le puse un cuellito, botoncitos, unos bolsillitos. Pasamos a pegar los brazos y a agregarle detalles si quisieran en los brazos. Que yo lo que hago es, le hago un huequito a la figura y le pongo un alambrecito al brazo para poder pegarlo y que no se mueva. Entonces lo pego así, lo dejo en el lugar que quiero y ya está, queda listo. Y después lo que hago es, depende de la figura, si quiero le puedo agregar masa para hacerle una manguita o simplemente lo funden con masa y lo pintan todo del mismo color y va a parecer una remera mangas largas. Eso depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Ven, por ejemplo, en la figura de la nena, que va a ser como si fuera un arbolito de Navidad, lo que yo hice fue, ¿se acuerdan que a las anteriores las hice como más con una bolita de tergopol más grande? Bueno, a esta le hice con más chiquita porque le iba a agregar mucha capa de masa, ¿ven? En la parte de abajo y de arriba. Entonces le hice más chiquito el cuerpo. Y lo que hice fue, hice la primera capa de abajo, pego las manitos y le agrego la capita de arriba, que es lo que yo les decía con esta. Después de que le pegan los brazos, ya pueden ponerle las manguitas o lo que le quieran agregar arriba. Y este último va a ser un soldadito. Y lo que hice fue, le puse esta basecita abajo, un cinto y estas tiritas de masa para simular las cositas de la pechera. Y lo que voy a hacer, que ahora les muestro, es pegar los brazos, agregarle como unas hombreritas y ponerle dos tiritas así, que serían como los tirantes. Y ahora vamos a pasar a hacer las cabecitas. Antes de pintarlas vamos a hacer, en el caso de la nena, el pelo, en el caso del soldadito el sombrero y yo les voy a mostrar cómo hago el gorrito del elfo. Yo voy a usar papel aluminio que voy a poner sobre la cabecita formando el sombrero y si ven que se les mueve mucho lo pueden pegar con cinta de papel para sostener el pedacito de aluminio. A eso lo voy a forrar con masa para formar su sombrero. Después, si ustedes quieren antes, por ejemplo, quieren que tenga pelitos, se lo pueden agregar con relieve como masa. Yo lo que voy a hacer es hacer todo el sombrero y después, si quiero agregarle como un pelito o flequillito, se lo voy a pintar. ¿Ven? Hago el sombrerito con papel aluminio, lo pego con cinta de papel en la cabeza y a esto lo voy a forrar con masa. Lo que tienen que tomar en cuenta es que el gorrito sea más chico de lo que ustedes lo quieren hacer, porque tomen en cuenta que cuando le agreguen la masa va a tomar volumen, entonces lo hacen un poquito más chico. El gorrito que yo voy a hacer va a ser bastante grande, va a cubrir como toda la cabecita, pero no quiero arriesgarme a que al que el papel aluminio se vea, porque tienen que tomar en cuenta que esto tiene textura, entonces si no hacen una capa gruesita de masa, después se va a ver en la figura. Entonces lo más recomendado es hacerlo un poquito más chiquito de lo que quieren que quede para que después lo puedan adaptar al tamaño que ustedes quieran al sombrero. Así queda el sombrerito, lo van midiendo también para no equivocarse de que quede para el frente y todo, pero así queda el sombrerito ya listo, hecho con con papel aluminio y la cinta puesta alrededor. Ahora lo vamos a cubrir de masa. Como les dije, tomen en cuenta que tiene que ser más chico, por eso ven que toda esta parte está con cinta, pero esto se va a tapar con masa después. Entonces tienen que ir midiéndolo bien, pero ven, así queda. Y ahora le voy a poner una capita bien grande de masa, les voy a dejar el video y agregar los detalles. Por ejemplo, le voy a poner como si fuera toda una guardita por arriba para terminar de tapar todo lo que pueda llegar a quedar de cinta. Y también una cosa muy importante de hacer antes de ponerle la masa encima es con plasticola blanca agregar una capita para que la masa se adhiera bien en todos lados.
Bueno, y cuando ya tenemos todo seco, lo último que queda es pintarlos, que yo ya pinté el sombrerito, lo pinto con pintura acrílica y ahora les voy a mostrar cómo pinto el cuerpito. También pinté las otras figuras que hice, ya se las voy a mostrar, pero eso es lo último que queda cuando ya está todo seco y tienen todos los detalles. Y después barnizarlos, que también les voy a mostrar. Como les decía, yo lo voy a pintar con pintura acrílica, elegí rojo, cada uno puede elegir el color que quiero, lo voy a pintar toda la ropita de rojo, esto de verde, las mediecitas rayadas y le voy a hacer como un pedacito abajo chiquitito para que simule los zapatos en negro. También voy a ir agregándole algunos detallitos como sombras que ya les voy a mostrar un video de cómo lo hago. Siempre hay que darle 2 manos de pintura acrílica para que quede perfecto y se vea bien uniforme la pintura. Por eso yo suelo recomendar que cuando vayan a hacer la figura ya la hagan con los colores que la van a querer. En este caso quise mostrarles cómo hacerlas todas con la masa blanca y después pintarlo por arriba para que vean que también se puede, pero en el video anterior donde les enseño a hacer a pochaco, ahí lo hago directamente a toda la figura con el color con el que va a quedar y solamente después le agrego los detalles de las sombras y las luces y todo eso, pero en este caso quería mostrarles cómo era hacer una figura en donde la haces toda con un color blanco básico y después la pintas por arriba con acrílico. Cuando ya tenemos las 2 capas hechas de pintura, en este caso fueron 3 para cubrirlo bien, le di 3 capitas. Les voy a enseñar cómo hago las sombras, por ejemplo. Miren, en el cuerpito de la nena, lo que hice, ven, fue darle sombra en la parte de las uniones del arbolito y para estos lo que hago para hacerles la sombra es pongo un poquito del color base, por ejemplo el rojo que usé, y agarro un poquitito de marrón, muy poquito, y lo mezclo para tener un tono un poquito más oscuro del que quiero. ¿Ven? Lo mezclo hasta tener un tono un poquito más oscuro para hacer las sombras. ¿Ven que queda como un color bordo? Lo mismo hice con el pinito. Lo que hago es, le pongo al verde, le agrego un poquito de azul para que se haga un tono un poco más oscuro y con eso hago la sombra. O le agrego un poquito de un verde más oscuro. Y con esto hago, por ejemplo, abajo de los bolsillos, le agrego un poquito o acá también en esta partecita para que dé el efecto de más relieve, ¿ven? También, por ejemplo, abajo de los botones le pongo poquito, así, ¿ven? Y no sé si se aprecia bien en la cámara, pero después si no en los otros videos les voy a mostrar bien, pero ven, entonces hace el efecto como que tiene sombra. También ponele abajo de todo lo que tenga relieve, abajo de esto también le voy a agregar. Y por ejemplo, en el caso del soldadito, voy a hacer lo mismo, porque es rojo, voy a hacer lo mismo, pero abajo del cinturón, abajo de las cositas, de todos los detallitos que tengan relieve. En el sombrero también, por ejemplo, ven que yo acá le hice como marquitas, como si estuviera arrugado el sombrero. Bueno, ahí en la parte de abajo de las marquitas le hago así para darle más textura. Y por último, para la pintura, les quería decir, por ejemplo, en este caso a mí se me manchó ahí, cuando estaba pintando, se me manchó la parte de abajo que no va a ir de rojo. Con la toallita húmeda, lo que hacen es pasarla y la pintura se borra. A veces cuesta un poquito más, pero se borra. Y si están pintando y ven que se mancha la figura, por ejemplo, así, y ustedes le pasan la toallita rápida, la toallita húmeda en el momento, se sale mucho más rápido. Pero de cualquiera de las dos formas se va a salir, no importa si es una mancha más grande y se seca, después simplemente pasándole una toallita húmeda se sale y listo. Y ya pueden continuar pintando. Les recomiendo que vayan pintando por capas y dejen los colores más oscuros para el final. Por ejemplo, en esta yo pinté todo rojo primero y después el negro del cinturón, por ejemplo, porque es mucho más fácil tapar los colores claros con los oscuros, no así al revés. Entonces, si yo hubiera pintado todo el cinto y se me pasa parte del negro para acá, va a ser más difícil de sacar con la toallita húmeda y de tapar con el rojo. Entonces es preferible pintar todo de rojo sin preocuparse de que vayan a manchar alguna parte, porque después con el negro es más fácil de cubrir y así en
todas las partes. Y por último, cuando ya tenemos toda la figura pintada, miren, yo al final, ven lo que les dije, le hice esta partecita verde con sombra igual que los bolsillitos, las mediecitas rayadas, esta partecita negra para que pareciera como si tuviera zapatitos, y queda la cara que les voy a mostrar cómo la hago. Yo trato de no pegarlos hasta que no termino de pintarlos para que sea todo más cómodo de hacer. Y lo que yo hago para tener la figura más alta, poder ver mejor cuando pinto, es uso una cajita, la pongo acá, pero está llena de pintura, la pongo acá y acá dibujo la cara y la pinto. Así es más fácil y no me duele tanto la espalda por ponerla sobre la mesa. Entonces, lo que yo uso para las caritas es lápices acuarelables, que con el lápiz dibujo la carita como yo la quiero. En este caso, como a las otras, lo que hago es hacerle dos ojitos y yo en este caso decidí hacerlo sin boca, pero es a gusto de cada uno, pueden agregársela. Ahora les muestro. Entonces yo lo que hago es dibujo los ojitos como a mí me gustarían. No importa que no queden bien porque la idea de hacerlo con lápices acuarelables es que en caso, por ejemplo, yo lo hago así y quedaron chuecos, por ejemplo, es que con una toallita húmeda lo que hago es limpiarlo, ¿ven? Entonces si no me gusta cómo quedó, lo limpio y ya está. Y después se puede borrar por más de que esté pintado por arriba. Entonces vuelvo a dibujar hasta que me guste cómo queda. Estos, como les digo, no importa que queden perfectos porque después los vamos a pintar con pintura acrílica. Acá lo que hago yo es, los pinto, los mido si quedaron a la altura que quería, si quedan bien puestos en la figura, porque por ahí, como no tenemos la cabeza puesta en la figura, los podemos hacer muy abajo, muy arriba, entonces lo voy midiendo, ¿ven? Y queda bien ahí, entonces ahora sí los pinto con la pintura marrón. Y como les digo, lo que ustedes pueden hacer es, si quieren, hacerle boquita, como ustedes quieran. Por ejemplo, he visto algunos que lo hacen así y les hacen boquita, pero a mí me gusta más sin y con los cachetitos rosas. Y ahora sí, con un pincel liner fino y pintura acrílica marrón, sí pinto bien los ojos. A la altura, ven, ahí los dibujé bien a la altura que quiero y de la forma que quiero. Y ahora sí los hago siguiendo esta línea. Entonces así es más fácil, no se arriesgan a pintar con pintura acrílica y si no les gusta cómo queda, es más difícil de borrar, suele mancharse más todo. En cambio, si lo hacen con el lápiz acuarelable no pasa eso porque el lápiz se borra muy fácil, entonces así pueden medir bien. Yo hago todas las caritas así, incluso las que son más complejas. Y ahora sí, cuando ya tenemos los ojitos pintados y terminados como nos gustan, ya secos, pasamos a hacerle los cachetitos como a ella, que esto sí lo hago con acuarelas para que queden más suavecitos, para que no se vean tanto. Yo tengo una paleta que está muy sucia, pero acá tengo todas las acuarelas, entonces lo único que hago es mojo un poquito el pincel. Lo pueden hacer con los lápices acuarelables si ustedes no tienen acuarela y elijo alguna partecita que tenga un rosa, por ejemplo acá, así. Ven, la acuarela ya vuelve a funcionar. Esto es lo último que tienen que hacer porque a esto hay que barnizarlo para que no se salga. El acrílico no importa, pero las acuarelas sí son más fáciles de borrar. Vos a esto le pasas un pañito húmedo y se borra. Igualmente el acrílico también lo barnizamos porque el acrílico si se moja, sí se va a saltar. Todos los detalles que ustedes quieren dar con acuarela siempre los hacen al final, un rato antes de que lo vayan a barnizar. Así evitan que se corra. Por ejemplo, si yo hiciera detalles con acuarela y voy a estar manipulando la figura, con el calor y la transpiración de las manos se va a correr. Entonces lo ideal es que no, si van a hacer, por ejemplo, yo ahora le quiero hacer detalles con acuarelas a esto, que se puede, lo ideal es que ya lo vaya a dejar así y no vaya a tocar más la figura. Lo mismo en la carita y en cualquier lado. Si ustedes quieren darle después detalles con acuarela, se puede, pero tiene que ser lo último que van a hacer, así no se arriesgan a que se corra o se salga y lo tengan que volver a hacer otra vez. Y así queda la carita, ¿ven? Y ahora nada más queda, no sé si les había mostrado, no me acuerdo, si les había mostrado que lo que yo hice con todas las figuras es ponerles un alambrecito acá y un huequito a la cabeza, que en mi caso, bueno, tuve problemas porque no quedaba como quería, hice varios, pero como se tapan cuando las pegas no pasa nada, pero ven, y así queda la figura. Acá le voy a poner un regalito que hice un cuadradito amarillo, ven, un cuadradito amarillo
que le voy a pegar acá en la manito y arriba le voy a poner un moñito y nada más, para que tenga un regalito en la mano. Y bueno, lo único que quedaría es barnizarlos. Yo lo hago con dimensional cristal para que queden bien brillantes y parezcan como de cerámica, pero ustedes pueden elegir el barniz que a ustedes les guste más. Pronto les voy a hacer un video con todos los tipos de barniz que se pueden usar para las figuras en porcelana fría, así que si tienen alguna duda con respecto a los tipos de barnices o algo de la figura, me lo pueden dejar en los comentarios, yo les voy a ir respondiendo. Ya con todas las figuras barnizadas, lo único que queda hacer son las bases, que también los pueden dejar así que se paren solitos, pero yo prefiero hacerles bases para más seguridad, para evitar que se caigan. Y yo uso unas basecitas de madera así, y lo que hice fue barnizarlas con el mismo barniz que barnicé las figuras. Le pasé a la base, primero la pinté de dorado y después le pasé el barniz con brillantina, y así quedan las basecitas. Y ahora les muestro cómo queda todo terminado. Bueno, y así quedan. Ven, yo los quise barnizar con barniz brillante para que parecieran como de cerámica, pero ustedes pueden ir barnizándolos como a ustedes les gusten. Espero que les haya gustado y recuerden que no necesitan ser un experto para ser un gran artista. Chau, chau.